El comienzo, los monumentos del silencio. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Y que las grandes victorias, las que cambian el destino de los pueblos, siempre se celebran con estatuas, arcos, templos. Con piedras que resisten el paso del tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando esas victorias no se conmemoran? Cuando los monumentos aparecen demasiado tarde, demasiado vagos, como si los propios vencedores temieran recordarlas. Regresemos a la Europa del siglo XIX. A los años 1812 y 1813, cuando el continente ardía en las guerras contra Napoleón. Rusia, Alemania, Austria, Prusia, todos proclamaron haber triunfado. Y sin embargo, algo no encaja. Las celebraciones fueron breves. Los monumentos, inexistentes. Tuvieron que pasar 50, 70, incluso 100 años antes de que comenzaran a levantar los llamados monumentos de la victoria. Y cuando uno se acerca, cuando observa los detalles, descubre que hay algo extraño. Las inscripciones están borradas. Las fechas, confusas. Los símbolos, ajenos a la tradición europea, formas geométricas colosales, rostros sin nombre, columnas que parecen hablar otro idioma. ¿Casualidad? ¿O tal vez, un intento deliberado de ocultar algo? Una guerra que la historia describe como la liberación de Europa. Pero cuyos monumentos se sienten más como tumbas que como celebraciones. Una victoria en la que los antiguos enemigos usan los mismos signos, los mismos estilos, el mismo silencio. Un silencio que grita. Hoy recorreremos ese misterio. Viajaremos desde Moscú hasta Baviera, desde Smolensk hasta Leipzig. Siguiendo las huellas de piedra de un pasado que tal vez no fue como nos contaron. Quizás, solo quizás. Detrás de esos muros antiguos, de esas cúpulas y arcos monumentales, no se oculte la historia de los hombres, sino la huella de otra fuerza. De los verdaderos vencedores del año 1813. Porque a veces, para comprender la historia, no basta con leer lo que está escrito. Hay que escuchar lo que fue borrado. El Arco del Triunfo de Moscú, una puerta hacia el olvido. Comenzaremos nuestro viaje en Moscú. Allí, en el corazón de Rusia, se alza uno de los monumentos más emblemáticos, y al mismo tiempo, más enigmáticos, del siglo XIX, el Arco del Triunfo de Moscú. A simple vista, parece un homenaje clásico. Columnas dóricas, esculturas heroicas, caballos alados que coronan la parte superior. Un arco de piedra para celebrar la gran victoria rusa sobre el ejército de Napoleón en 1812. Eso es lo que dicen los libros. Eso es lo que deberíamos creer. Pero cuando uno se detiene, y observa con atención, algo comienza a no cuadrar. El arco no fue construido justo después de la guerra, como cabría esperar de una victoria tan gloriosa. No. Se levantó más de 20 años después, cuando ya casi no quedaban testigos vivos. El proyecto fue iniciado, abandonado, demolido, y finalmente reconstruido una y otra vez. ¿Por qué tanto retraso? ¿Acaso Rusia, el gran imperio que venció a Napoleón, no podía levantar un arco de piedra en menos de una generación? Y hay algo aún más perturbador. Las inscripciones originales, esas que narraban el triunfo ruso, fueron borradas en 1912, exactamente un siglo después de la supuesta victoria. Borradas sin explicación. Sin ceremonia. Como si alguien quisiera eliminar cualquier rastro de lo que aquel monumento había representado. Hoy, quien se acerque al Arco del Triunfo verá nombres nuevos, frases neutras, dedicaciones vagas. Nada que evoque la gloria de una guerra. Nada que mencione a Napoleón. Solo un silencio de piedra. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿A quién pertenecía realmente este arco? ¿A los vencedores rusos, o a algo, o a alguien más? Muchos estudiosos han notado que el diseño del arco no encaja con la estética rusa de la época. Sus proporciones son demasiado simétricas, demasiado precisas. Su geometría parece responder a otra lógica, una que algunos describen como no humana. Hay relieves que no representan santos ortodoxos ni héroes nacionales, sino figuras abstractas, con rasgos alargados y ojos almendrados. Detalles que desaparecieron en posteriores restauraciones. Algunos investigadores independientes afirman que el arco no conmemora una victoria, sino una entrada.
Una puerta simbólica hacia algo que el pueblo no debía conocer. Una puerta que, con el paso de los siglos, se cerró. Podría ser solo una coincidencia que la estructura del Arco de Moscú coincida casi milimétricamente con el diseño de antiguos templos mesopotámicos dedicados al retorno de los dioses. Y que las medidas de sus columnas correspondan a proporciones usadas también en construcciones megalíticas del otro lado del mundo. Es fácil descartar estas preguntas como simple fantasía. Pero el misterio permanece. Si fue un arco de la victoria, ¿por qué borrarlo todo un siglo después? Si fue un símbolo nacional, ¿por qué su estilo no pertenece a Rusia, sino a un lenguaje arquitectónico universal, casi extraterrestre? Hay quienes aseguran que en los archivos del Imperio ruso, hoy desaparecidos, existía un plano original con un nombre diferente. Porta Magna, la puerta del retorno. Nadie ha podido confirmarlo. Pero la sola existencia de ese documento cambia por completo el sentido del monumento. El Arco del Triunfo de Moscú, en lugar de celebrar una batalla humana, podría ser el testimonio mudo de algo que ocurrió entre los hombres y otro poder. Una puerta construida para sellar un pacto. O quizás, para impedir que algo, o alguien, regresara. Mientras el viento sopla entre sus columnas y los transeúntes pasan sin mirar, el arco sigue allí, observando. Como si esperara el momento en que su verdadero propósito vuelva a ser recordado. Porque tal vez, lo que llamamos triunfo no fue más que el final de otra guerra, una guerra de la que la humanidad nunca debió saber. El Salón de la Liberación, el templo sin vencedores. Dejamos atrás las nieves de Moscú y viajamos hacia el corazón de Europa. En una colina sobre el río Danubio, en Baviera, se alza un edificio monumental que parece observar el paisaje desde otro tiempo. El Hall of Liberation, el Salón de la Liberación. A primera vista, su nombre inspira esperanza. Liberación. Una palabra luminosa, casi sagrada. Pero, cuando uno entra, algo cambia. El aire se vuelve denso, y las piedras parecen susurrar una historia que no coincide con la versión oficial. El salón fue mandado construir por el rey Luis I de Baviera, supuestamente para conmemorar la victoria de las fuerzas germánicas sobre Napoleón en 1813. Pero, como en el caso del Arco de Moscú, la historia no encaja. Las obras comenzaron casi 40 años después, y el edificio no se terminó hasta 1863, medio siglo después de la supuesta victoria. ¿Por qué un monarca, en pleno auge de su poder, se toma medio siglo para celebrar la liberación de su pueblo? ¿Liberación de quién, o de qué? El interior del edificio es sobrecogedor. 34 estatuas femeninas, de tamaño colosal, rodean el círculo central. Cada una sostiene una corona de laurel, símbolo de victoria, pero sus rostros no expresan alegría. Sus ojos miran hacia abajo, en silencio. No parecen diosas de la victoria. Parecen guardianas de un secreto. En el centro, bajo la cúpula gigantesca, se leen unas palabras en latín. Moge das Deutsche Volk nie seine Befreiung vergessen. Que el pueblo alemán nunca olvide su liberación. Liberación. Pero, ¿de quién? La inscripción no menciona a Napoleón, ni al enemigo, ni siquiera a la guerra. Solo habla de la liberación, como si el enemigo fuera algo tan terrible que ni siquiera debía ser nombrado. Y luego está el diseño. El arquitecto Leo von Klenze, el mismo que trabajó en Rusia, eligió un estilo que no pertenece del todo a Europa. El edificio es redondo, con muros ciclópeos y una cúpula que recuerda más a un templo egipcio o mesopotámico que a una iglesia cristiana. Los estudios de arquitectura lo describen como una síntesis de culturas antiguas, pero algunos investigadores alternativos lo llaman directamente el templo prohibido. ¿Por qué un monumento bávaro tendría la forma de un santuario de adoración antigua? ¿Por qué un salón de liberación parece, más bien, una cámara ritual? Algunos símbolos grabados en las columnas, espirales, triángulos invertidos, círculos concéntricos, se repiten también en otros lugares del continente. En las puertas de hierro de Tsarskoye Selo, en los mosaicos del Arco de Moscú, e incluso en los relieves del monumento de Leipzig. Una conexión invisible, un lenguaje común que atraviesa fronteras y siglos. Quizás Leo von Klenze no fue solo un arquitecto, sino el portador de un código. Un mensaje cifrado en piedra que unía a Rusia y Alemania bajo una misma memoria, o una misma advertencia. En 1863, durante la inauguración, el rey Luis I pronunció un discurso breve, casi críptico.
Que las generaciones futuras recuerden a aquellos que lucharon por su libertad. Nadie aplaudió. El silencio llenó la cúpula, como si las estatuas mismas impusieran respeto. Algunos cronistas de la época mencionaron que durante la construcción, los obreros hablaban de un zumbido bajo, que se oía dentro de las paredes, un sonido metálico que nadie pudo explicar. Otros juraron haber visto brillos extraños en la noche, emanando de la cúpula incompleta. ¿Eran simples supersticiones? ¿O señales de que este lugar tenía un propósito más profundo que el de celebrar una guerra humana? Hoy, cuando los turistas entran en el Salón de la Liberación, levantan la vista y se maravillan con la perfección geométrica de la cúpula. Pero pocos notan que en su centro exacto, el punto de convergencia de toda la estructura, no hay ninguna cruz, ningún símbolo religioso. Solo un círculo vacío. Un ojo sin pupila. Un silencio que observa. Tal vez, el Salón de la Liberación no fue erigido para recordar la libertad de los hombres, sino para sellar el recuerdo de quien los liberó realmente. La Catedral de Cristo Salvador, el silencio de Dios. Volvemos a Moscú. La ciudad que ardió, resucitó y se convirtió en símbolo del poder ruso. Allí, a orillas del río Moskva, se levanta una de las catedrales más imponentes del mundo ortodoxo. La Catedral de Cristo Salvador. A simple vista, es una obra maestra de la fe. Una cúpula dorada que brilla bajo el sol, rodeada de ángeles y santos tallados en mármol blanco. Un monumento a la gloria divina, erigido, según la historia oficial, para agradecer a Dios la victoria sobre Napoleón. Pero, como ya hemos visto en este viaje, la historia oficial a veces oculta más de lo que revela. El zar Alejandro I anunció la construcción del templo en 1813, apenas un año después de la victoria. Prometió que sería un santuario de gratitud eterna, el símbolo de una Rusia redimida. Sin embargo, el templo no comenzó a construirse hasta 1839, y no se terminó hasta 1883, 70 años después de la guerra. 3 generaciones pasaron antes de ver la primera misa en su interior. ¿Por qué una nación poderosa, victoriosa y devota, tardó tanto en cumplir su promesa a Dios? ¿Qué ocurrió en esos años de silencio? Los documentos imperiales hablan de problemas técnicos, de disputas políticas, de falta de fondos. Pero entre las páginas olvidadas del archivo de San Petersburgo, hay una nota curiosa escrita por un funcionario anónimo. El diseño ha cambiado por razones que no deben ser mencionadas. Las proporciones iniciales eran incorrectas. ¿Qué significan incorrectas? ¿Acaso las medidas originales contenían algo más que estética? Algunos estudiosos modernos descubrieron que las dimensiones de la catedral forman una proporción geométrica exacta de 3, 4, 5, la misma usada en templos egipcios dedicados al Renacimiento y la inmortalidad. Una coincidencia que difícilmente puede atribuirse al azar. Y luego está su historia posterior. Durante el siglo XX, la catedral fue demolida por orden de Stalin. El líder soviético quiso reemplazarla con el Palacio de los Soviets, un coloso de hormigón coronado por una estatua de Lenin de 100 metros de altura. Pero la obra jamás se completó. Las aguas del río comenzaron a filtrarse en los cimientos, y el proyecto se abandonó. El lugar fue convertido en una piscina pública. Durante décadas, donde una vez se elevaba el templo de Dios, las personas nadaban bajo el cielo abierto. Hasta que en los años 90, tras la caída del régimen soviético, la catedral fue reconstruida. Pero la reconstrucción fue extrañamente precisa. Tan perfecta que algunos expertos aseguran que el diseño no se basó en los planos originales, ya destruidos, sino en un modelo oculto, conservado en secreto durante todo el siglo. ¿Quién lo guardó? ¿Y por qué? Una leyenda urbana de Moscú afirma que bajo la nueva catedral existe una cámara sellada, inaccesible al público. Se dice que allí, bajo el altar principal, hay una bóveda circular construida con el mismo mármol que el Arco del Triunfo. Una conexión entre el monumento de la victoria y el templo de la fe. Entre la guerra y la adoración. Entre los hombres y los dioses. Algunos teólogos heterodoxos sugieren que la Catedral de Cristo Salvador no fue construida para Dios, sino contra algo. Una especie de sello espiritual, un símbolo de contención, no de celebración. Un muro sagrado para mantener alejado a aquello que, según las antiguas crónicas rusas, descendió del cielo con fuego y humo durante los días de la invasión napoleónica. Quizás por eso su construcción fue tan lenta.
Quizás por eso fue destruida y luego resucitada, como si cada era necesitara renovar el pacto de silencio. Hoy, cuando las campanas suenan sobre Moscú y las luces doradas iluminan el río, pocos se detienen a pensar que esa catedral, ese símbolo de la victoria y la fe, es también un recordatorio de algo que los hombres temieron demasiado como para nombrarlo. Quizás, bajo su cúpula dorada, no resuena solo el eco de los rezos, sino la advertencia de un tiempo en que los dioses, o quienes se hicieron pasar por ellos, caminaron entre nosotros. Los símbolos de Smolensk y Tsarskoye Selo, el lenguaje de las águilas. La historia está escrita en piedra. Pero a veces, las piedras hablan un idioma que nadie se atreve a traducir. En el corazón de Rusia occidental, la antigua ciudad de Smolensk guarda uno de esos mensajes ocultos. El monumento a los héroes de 1812. Una columna de piedra negra, coronada por dos águilas imperiales que se enfrentan cara a cara, con las alas abiertas como si estuvieran listas para atacar, o para proteger algo invisible. A primera vista, el símbolo parece claro, el águila, emblema del imperio ruso, custodiando su victoria. Pero cuando uno observa con detenimiento, descubre algo inquietante. Las águilas no miran hacia el enemigo. No vuelan. Sus garras no sostienen laureles ni espadas, sino un nido, y dentro de él, un solo huevo. Un huevo de piedra, perfectamente esférico, sin inscripción ni decoración. ¿Qué representa ese huevo? ¿La vida renacida de Rusia? ¿O quizás, algo que debía permanecer encerrado? Algunos historiadores alternativos interpretan esta figura como una alegoría del mito universal del huevo cósmico, el recipiente de la creación, la semilla de un poder venido de los cielos. ¿Y si el águila lo protege, de quién lo protege? ¿O acaso intenta evitar que nazca algo? En las leyendas locales de Smolensk se habla de un fuego que cayó del cielo durante la retirada de las tropas francesas. Un resplandor verde que atravesó la noche y se estrelló en el bosque. Los soldados lo llamaron la estrella del zar. Nadie lo investigó oficialmente, pero durante años, los campesinos evitaban acercarse al lugar. Decían que las águilas del monumento estaban orientadas justo en esa dirección. Y como si fuera parte de un mismo lenguaje, a cientos de kilómetros al norte, en el antiguo palacio imperial de Tsarskoye Selo, aparece otro monumento desconcertante. Las puertas de hierro fundido. Eran una ofrenda personal del zar Alejandro y a sus camaradas de armas, o al menos, eso afirma la inscripción grabada en el metal. Pero hay un detalle que desconcierta incluso a los más devotos patriotas. La dedicatoria está escrita en ruso y en francés. Sí, el idioma del enemigo. El idioma de Napoleón. Un gesto de reconciliación, dicen algunos. Un acto de traición, murmuran otros. Pero, ¿por qué usar el francés para rendir homenaje a los soldados rusos que murieron combatiendo precisamente a Francia? ¿Era una invitación simbólica a la paz, o un reconocimiento de que la guerra no fue lo que creímos? En la parte superior de la puerta hay un relieve casi invisible, dos espadas cruzadas sobre un círculo rodeado de rayos. Ese mismo símbolo aparece, de manera idéntica, en los mosaicos del Salón de la Liberación en Baviera. ¿Casualidad? ¿O señal de un mismo propósito que une a Rusia y Alemania bajo un código silencioso? Hay un rumor entre los restauradores del Museo de Tsarskoye Selo. Afirman que, al retirar las capas de pintura del hierro fundido, descubrieron marcas grabadas en el reverso de los paneles. Líneas y puntos dispuestos como una constelación. Uno de ellos, según un astrónomo aficionado, corresponde a Sirio, la estrella más brillante del cielo. En antiguas tradiciones esotéricas, Sirio se asocia con los dioses que descendieron del fuego, los instructores celestes. ¿Podría ser que estos símbolos, repetidos en monumentos tan lejanos, sean fragmentos de una misma historia, una que habla de visitantes celestes y de pactos olvidados? Tal vez las águilas de Smolensk no custodian la gloria de los hombres, sino el recuerdo de aquello que cayó del cielo. Y las puertas de Tsarskoye Selo no fueron levantadas para los camaradas del zar, sino para los camaradas del cielo. Los historiadores dirán que son mitos, coincidencias, interpretaciones románticas. Pero el lenguaje del poder nunca se escribe en papel, se esculpe en piedra, se graba en metal, se oculta a plena vista. Y si miramos con atención, veremos que todas estas obras, el arco, el salón, la catedral, las águilas, las puertas, parecen formar un mismo mapa invisible. Un mapa que no describe territorios, sino recuerdos.
Recuerdos de una guerra que, quizás, no fue entre naciones humanas. Porque cuando las águilas abren sus alas y el hierro canta bajo el sol, no solo nos hablan del pasado, nos advierten del futuro. Leo von Klenze, el arquitecto del código oculto. Detrás de cada monumento, de cada arco y cada cúpula, hay una mente que lo concibió. Un nombre que rara vez aparece en los libros de historia popular, pero que conecta silenciosamente a Rusia, Alemania y toda Europa en un mismo trazo. Ese nombre es Leo von Klenze. Nacido en 1784, arquitecto bávaro, pintor, arqueólogo, teórico del arte. Pero también, según algunos, el guardián de un conocimiento antiguo. Su vida parece un espejo del siglo XIX, ordenada en la superficie, pero llena de sombras y silencios. Klenze no fue solo un constructor de palacios y templos. Fue el hombre que diseñó el Salón de la Liberación en Baviera, el Museo de la Gliptoteca de Múnich, y que participó, aunque pocos lo mencionan, en la planificación de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Como un arquitecto bávaro llegó a influir en los monumentos más importantes de Rusia, a miles de kilómetros de su tierra natal. Esa conexión, al parecer, no fue casual. Los archivos bávaros revelan una carta curiosa, fechada en 1835. En ella, Klenze escribe a un colega ruso: el lenguaje de la piedra es universal. Quien conoce sus proporciones, conoce los secretos de los cielos. Una frase poética, o una confesión. Sus obras están unidas por una simetría casi sobrenatural. El Salón de la Liberación, por ejemplo, está construido sobre un círculo perfecto de 45 metros de diámetro. La Catedral de Cristo Salvador utiliza una base cuadrada de 45 metros por lado. Y el Arco del Triunfo de Moscú mide exactamente 45 metros de alto. El número 45, repetido una y otra vez, como una clave oculta. En la numerología pitagórica, el 45 representa la unión entre lo terrenal, 4, y lo divino, 5. En la tradición masónica, es el número del puente entre los mundos. ¿Casualidad? ¿O mensaje cifrado? Los discípulos de Klenze lo llamaban el arquitecto del equilibrio, pero en su diario personal, descubierto tras su muerte, escribió algo que inquieta a los investigadores. Construimos no para los hombres, sino para aquellos que regresarán cuando la piedra despierte. ¿A quién se refería con aquellos? ¿Eran dioses antiguos? ¿O visitantes de las estrellas, como sugieren algunos teóricos contemporáneos? Durante sus años en San Petersburgo, Klenze trabajó estrechamente con el zar Nicolás I. Se le encargó la restauración de varios palacios y la creación de monumentos imperiales. Pero en los planos originales, se han encontrado símbolos que nunca se ejecutaron: triángulos, ojos radiantes, constelaciones trazadas entre líneas de medición. Una geometría secreta, invisible para el observador común. En 1837, durante una visita a Leipzig, Klenze tomó notas sobre el terreno donde, décadas más tarde, se levantaría el monumento a la Batalla de las Naciones. Escribió: este lugar está cargado. No debe ser un monumento, sino una advertencia. Muchos creen que fue él quien inspiró el diseño final de la colosal estructura de 1913, aunque oficialmente murió 40 años antes. ¿Podría ser que sus planos sobrevivieran, transmitidos discretamente entre sus alumnos? ¿O que sus ideas trascendieran el tiempo como si alguien las hubiese guiado? En 1848, Klenze fue visto por última vez en Grecia, estudiando ruinas micénicas. Sus notas finales, nunca publicadas, mencionan una frase en griego antiguo: todo viene de la piedra. Después de su muerte, en 1864, varios de sus cuadernos desaparecieron del Archivo Real de Baviera. Reaparecieron misteriosamente un siglo después, en los años 60, en manos de un coleccionista privado. Entre ellos había dibujos de cúpulas, triángulos, espirales, y una figura recurrente, el ojo dentro de un círculo. El mismo símbolo que encontramos en el centro vacío del Salón de la Liberación. Quizás Leo von Klenze no fue solo un arquitecto del pasado, sino el transmisor de una memoria anterior al hombre moderno. Un mensajero de un conocimiento que debía preservarse, disfrazado de arte, de devoción y de patriotismo. Y si observamos con atención, sus obras parecen hablarnos todavía. Cada arco, cada columna, cada proporción idéntica, repite un mensaje silencioso. Recuerda lo que dormía en la piedra.
Porque, tal vez, Clence no construyó templos para los hombres, sino monumentos para los que algún día, como él mismo escribió, regresarán cuando la piedra despierte. El monumento a la batalla de las naciones, la fortaleza de los dioses. Leipzig, Alemania. Una ciudad tranquila, llena de parques, canales y antiguas fábricas. Pero a las afueras, entre árboles silenciosos, se levanta una estructura tan colosal, tan fuera de lugar, que parece haber sido construida por una civilización que no era la nuestra. Es el monumento a la batalla de las naciones, el Volkerflattenmal. Oficialmente, conmemora la victoria de las fuerzas aliadas sobre Napoleón en 1813. Una batalla que reunió a cientos de miles de soldados y cambió el curso de Europa. Eso dice la historia. Pero basta con mirarlo una sola vez para entender que este edificio no es solo un monumento. Es una declaración. Un mensaje de piedra. Su construcción comenzó en 1898 y terminó en 1913, exactamente 100 años después de la batalla. Un siglo entero de espera. Un siglo para levantar una estructura que no se parece a nada en el continente. Ni gótica, ni neoclásica, ni moderna. Es algo diferente, casi atemporal. Tiene más de 90 metros de altura. Su base es tan ancha como una pirámide. Y en su interior, una sala circular custodiada por 4 colosos de piedra, de 9 metros de altura cada uno. No representan soldados, ni héroes, ni santos. Son figuras sin nombre, con rostros duros, casi inhumanos, mirando hacia abajo. Los llaman los guardianes de los muertos. Pero en realidad parecen guardianes de algo más. Cuando el sol del atardecer entra por las vidrieras, los haces de luz forman una cruz invertida en el suelo. Coincidencia, dicen los guías turísticos. Pero el ángulo exacto de la luz solo se repite 2 veces al año, en los equinoccios. Y eso no parece un accidente. Muchos visitantes describen una sensación extraña al entrar. Una vibración baja, un zumbido metálico que parece venir de las paredes. Ingenieros han medido resonancias en frecuencia 111 hercios, el mismo tono que usaban los antiguos templos egipcios para inducir estados de trance. ¿Qué hace esa frecuencia en un monumento moderno europeo? El arquitecto oficial, Bruno Smith, afirmaba haberse inspirado en las ruinas mesopotámicas y los templos mayas. Pero los símbolos grabados en las columnas, ojos, soles, triángulos y espirales, no pertenecen a ninguna de esas culturas. Aparecen, sin embargo, en los cuadernos de Leo von Klenze, décadas antes de que Smith naciera. ¿Casualidad? ¿O herencia directa de un conocimiento transmitido en secreto? Algunos creen que el monumento de Leipzig fue construido sobre un antiguo santuario pagano, destruido por las guerras napoleónicas. Otros aseguran que es un centro energético, un punto de alineación con otras estructuras del continente. La Catedral de Cristo Salvador, el Salón de la Liberación y el Arco de Moscú. Si se trazan líneas entre ellos en un mapa, forman una figura geométrica precisa, un triángulo isósceles perfecto. En el centro, justo sobre Leipzig, la intersección cae sobre la sala principal del monumento. ¿Coincidencia o diseño intencionado? Las leyendas locales cuentan que durante su inauguración en 1913, el aire se volvió pesado, y un rayo cayó cerca sin que hubiera tormenta. Los periódicos de la época lo llamaron un mal presagio. Un siglo después, en 2013, el mismo fenómeno se repitió durante la ceremonia del centenario. Otra vez, un rayo. Otro cielo despejado. Otro silencio incómodo entre los asistentes. Cuando uno se sitúa frente al monumento, la escala abruma. Parece mirar hacia ti, no al revés. Su masa, su simetría y su silencio generan la impresión de que fue creado por algo que conocía el peso exacto del miedo humano. Quizás por eso muchos lo llaman la fortaleza de los dioses. No porque honre a los hombres, sino porque parece esperar su regreso. Dentro, en una inscripción apenas visible bajo la piedra, se puede leer: de aquí surgirá la nueva humanidad. Nadie sabe quién la grabó ni cuándo. Pero allí está. Entre sombras, polvo y ecos. Tal vez el monumento a la batalla de las naciones no sea un homenaje al pasado, sino una advertencia para el futuro. Un recordatorio de que hubo una guerra, que tal vez no fue entre ejércitos humanos. Porque si observas con atención las estatuas del interior, sus ojos sin pupilas, sus manos cruzadas sobre el pecho,
No parecen guardianes de los muertos, sino centinelas dormidos, esperando la señal para despertar. Y quizá, cuando eso ocurra, comprendamos al fin qué fue realmente lo que se celebró en Leipzig. Aquel otoño de 1813. Conclusión: el eco de los monumentos. Los monumentos no hablan. No se mueven. No gritan sus secretos. Pero el silencio, también es una forma de voz. A lo largo de este viaje hemos recorrido Europa como quien sigue las huellas de un gigante dormido. Desde las puertas de Moscú hasta las colinas de Baviera, desde las águilas de Smolensk hasta las piedras colosales de Leipzig. Cada lugar parece repetir el mismo patrón. Demora, ambigüedad, simbolismo. Un lenguaje oculto que atraviesa fronteras, imperios y siglos. ¿Podría ser que la historia que conocemos sea solo la superficie de algo mucho más antiguo? Quizás la guerra de 1813 no fue únicamente un conflicto entre naciones, sino la última resonancia de una batalla que comenzó mucho antes del hombre moderno. Los arquitectos lo sabían. Los reyes lo intuyeron. Y los monumentos fueron su manera de conservar la memoria de aquello que no podía escribirse en los libros. Una memoria tallada en piedra, para sobrevivir al fuego, a los imperios y a las verdades oficiales. Miremos sus rostros, los colosos de Leipzig, las estatuas silenciosas del Salón de la Liberación, las águilas petrificadas de Smolensk. Ninguno sonríe. Ninguno celebra. Todos parecen recordar. Recordar algo que nosotros ya hemos olvidado. Quizás por eso sus inscripciones son vagas, sus fechas inciertas, sus símbolos repetidos como un eco antiguo. Quizás porque los hombres del siglo XIX no construían para glorificarse, sino para advertirnos. Para decirnos, sin palabras, esto ya ocurrió. Y podría ocurrir de nuevo. Hoy los turistas caminan bajo esos arcos, toman fotografías, sonríen sin saber. Pero las piedras siguen ahí, cargadas de memoria, resonando con un mensaje que no necesita idioma. La historia que los vencedores escribieron, y la otra, la que nadie se atrevió a contar. Y tal vez, solo tal vez, todos esos monumentos, el arco, la catedral, el salón, las águilas, la fortaleza de Leipzig, no sean recordatorios de una victoria humana, sino los vestigios de un pacto entre mundos. Entre lo visible y lo invisible. Entre el cielo y la tierra. Cuando la luz del atardecer toca sus muros, parece que las piedras respiran. Y si uno guarda silencio, puede oír el eco de algo que vibra más allá del tiempo. Un eco que nos pregunta: ¿de verdad creemos conocer nuestra historia? ¿O solo recordamos la parte que nos permitieron recordar? Porque quizá, los verdaderos vencedores de 1813 no fueron los hombres. Quizá fueron aquellos que observaron desde arriba. Aquellos a quienes dedicamos templos, arcos y estatuas, sin comprender quiénes eran. Y ahora, 2 siglos después, los monumentos siguen esperando. Esperando a que alguien vuelva a escuchar. Esperando a que la piedra despierte.